Bienvenidos. Hoy toca hablar de Gattaca, que en Hispanoamérica llegó con el subtítulo de Experimento Genético. Y parece un chiste que fracasara estrepitosamente en taquilla por no dar la talla ante el público de 1997, y que hoy sea un clásico indiscutible. Porque la propia película va de eso, de cómo el sistema te descarta de entrada por no cumplir con el estándar perfecto, y cómo el empeño humano, a base de cabezonería, trabajo y puro esfuerzo, termina aplastando cualquier prejuicio estadístico. ¿Sabes que antes del estreno el equipo de marketing puso anuncios reales en prensa simulando ofrecer bebés a la carta diseñados genéticamente? Miles de personas llamaron interesadas en contratar el servicio. Lo que parecía ciencia ficción ya estaba latente en la sociedad. Esta joya fue la ópera prima como director del neozelandés Andrew Niccol, que venía de escribir el guión de El show de Truman y de demostrar su obsesión por el control social. Aquí nos sitúa en una sociedad donde tu ADN es tu único currículum válido. Pero la gran pregunta que sigue flotando muchos años después es: ¿por qué esta historia de ciencia ficción, despojada de rayos láser y explosiones, se siente hoy más cercana a un documental que a una fantasía lejana? Para entender el mito de Gattaca, hay que mirar sus cifras. Con un presupuesto modesto de $36 millones, apenas recaudó 12 en Estados Unidos. Un fracaso comercial incontestable. Sin embargo, su reparto principal estaba lleno de magnéticos nombres en alza: Ethan Hawke, Uma Thurman y un arrollador Jude Law. El rodaje nos dejó anécdotas fabulosas. Por ejemplo, para crear ese mundo de perfección pulcra pero extrañamente familiar, no construyeron decorados futuristas desde cero. Utilizaron edificios reales de arquitectura institucional modernista de mediados del siglo XX, como el Centro Cívico del Condado de Marin, diseñado por Frank Lloyd Wright. Además, la obsesión de Gattaca por la plausibilidad científica fue tal que años después, investigadores vinculados a la NASA la señalaron, en una encuesta sobre ciencia ficción, como una de las películas más realistas jamás rodadas. El detalle definitivo está en el propio nombre, Gattaca. No es una palabra aleatoria, sino un código visual. Si te fijas, está compuesto exclusivamente por las letras G, A, T y C, que representan las 4 bases nitrogenadas del ADN. De hecho, en los créditos de la película, esas letras aparecen resaltadas para recordarte que el ADN de cualquier ser vivo está escrito con ese alfabeto. El público de 1997, en cambio, reaccionó con el entusiasmo habitual con el que la humanidad recibe cualquier advertencia sobre su futuro, ignorándola, mientras prefería espectáculos más palomiteros, donde el villano no fuera un laboratorio de ADN. Estamos ante una rebelión silenciosa contra el destino biológico. Imagina un mundo donde tu fecha de muerte y tus enfermedades futuras se calculan al nacer, dividiendo a la humanidad entre los diseñados para triunfar y los concebidos por amor, condenados a limpiar el suelo. El núcleo de la película es la historia de un hombre que asume una identidad ajena en un mundo obsesionado con la perfección para cumplir su sueño de viajar al espacio, sabiendo que un solo pestañeo o un cabello perdido en el lugar equivocado destruirá su farsa. Es un tenso juego de identidades, donde el verdadero peligro no es el espacio exterior, sino la mirada prejuiciosa de la sociedad que te rodea. El guión de Niccol funciona, porque reduce la inmensidad del futuro a la escala de la intimidad humana. No nos abruma con explicaciones científicas complejas. En su lugar, nos muestra la angustia de frotarse la piel cada mañana en una ducha para no dejar rastro de ADN en el trabajo. Es un suspense doméstico y constante. No obstante, crítica y público coinciden en su punto más débil: la investigación policial de un asesinato. Este recurso se siente a ratos como una excusa rutinaria para forzar la tensión y hacer avanzar la historia, restando algo de fuerza al verdadero conflicto ético y existencial del protagonista. Aún así, el texto esquiva con elegancia el melodrama moralista, dejándonos con la incómoda sensación de que la discriminación genética no es una fantasía, sino la extensión más lógica de las miserias más antiguas de la humanidad. La dirección de Andrew Niccol destaca por su obsesión con el control, un reflejo perfecto del mundo que retrata. No vemos un futuro caótico o lleno de cables. Las composiciones son simétricas, limpias y casi asépticas.
Sentimos la frialdad de ese entorno a través de planos que aíslan a los personajes en pasillos infinitos y oficinas deshumanizadas. El espectador siente agorafobia en espacios abiertos y claustrofobia en los cerrados. Un detalle brillante de dirección fue obligar a los extras a moverse con una rigidez militar, acentuando la falta de espontaneidad de esa sociedad perfecta. Incluso el trabajo de maquillaje seguía esa misma lógica. Se buscó una piel deliberadamente neutra y pulida en los válidos, evitando cualquier rasgo de naturalidad que pudiera romper la sensación de artificio clínico. La crítica aplaudió esta coherencia visual, aunque algunos espectadores sintieron que esa misma frialdad estética levantaba una barrera emocional difícil de traspasar, haciendo que la película se perciba a veces como un ejercicio de diseño impecable, pero algo distante. El trío protagonista ofrece un contraste de energías impecable. Ethan Hawke transmite una vulnerabilidad desesperada. Su mirada refleja el cansancio físico de quien vive en una tensión permanente por no ser descubierto. Frente a él, Uma Thurman aporta una elegancia gélida y melancólica, encarnando a la perfección la tristeza de los genéticamente perfectos que aún así no alcanzan el estándar exigido. Pero quien se roba la función es Jude Law en el papel de Jerome, el donante de identidad paralizado. Law equilibra con maestría la amargura de un dios caído con un orgullo aristocrático arrollador. La química y complicidad que se forja entre Hawke y Law es el verdadero corazón emocional de la película. Como curiosidad, el romance traspasó la pantalla. Hawke y Thurman se enamoraron durante el rodaje y se casaron poco después. Aunque se divorciaron años más tarde, de esa unión nació Maya Hawke, hoy adorada por medio planeta gracias a Stranger Things. Esta conexión real aporta un matiz de complicidad silenciosa que el espectador percibe de inmediato, aliviando la frialdad del entorno clínico en el que se mueven sus personajes. Visual y sonoramente, la película huye de la tecnología ruidosa para buscar la melancolía. No hay zumbidos láser ni explosiones. Los coches que conducen son clásicos de los años 60 modificados que emiten un leve y extraño silbido eléctrico. Una decisión brillante que hace que el futuro se sienta extrañamente nostálgico. La fotografía nos sumerge en tonos amarillos y verdosos, casi como si estuviéramos viendo el mundo a través de un tubo de ensayo o bajo la luz de un quirófano. La música de Michael Nyman es el elemento definitivo. En lugar de usar sintetizadores espaciales, recurre a composiciones de cuerda lentas y tristes. Su partitura suena a despedida constante, transmitiendo una profunda sensación de pérdida que nos dice, sin palabras, que esa sociedad tan perfecta ha sacrificado su alma en el camino de la optimización genética. En resumen, Gattaca demostró ser demasiado madura para su época. Mientras el público de los 90 buscaba naves estallando en pantalla, esta película prefería romperte la cabeza con dilemas morales. Fue una apuesta por la filosofía por encima de la pirotecnia. La lectura que perdura no es la de un futuro tecnológico imposible, sino el recordatorio de que el espíritu humano y la voluntad siempre escapan a los porcentajes de probabilidad. Su gran mérito reside en haber envejecido con una dignidad asombrosa, convirtiéndose en el referente ético obligatorio cada vez que la ciencia da un nuevo paso en la edición genética. El tiempo ha sido el mejor aliado de Gattaca. Pasó de ser un fracaso en cines a convertirse en una obra de culto indispensable gracias al formato casero y a los propios científicos, que no paraban de debatir sobre ella. Aunque pasó inadvertida en los grandes premios, logrando solo una nominación al Oscar por su dirección artística, su verdadero galardón es su impacto cultural a largo plazo. Es un clásico moderno indiscutible. Una obra que no necesitó de pantallas verdes ni CGI millonario para advertirnos del peligro de obsesionarnos con la perfección. Y ese debate dejó de ser puramente teórico hace tiempo. En 2018, el científico chino He Jiankui anunció la edición genética de embriones humanos mediante CRISPR, en un experimento condenado internacionalmente, supuestamente para hacerlos resistentes al VIH. El caso terminó con su encarcelamiento, pero abrió una discusión real sobre hasta dónde puede llegar la manipulación genética en humanos. Muchos titulares resumieron el impacto con una frase imposible de ignorar: «Bienvenidos a Gattaca». Y es que, al final, la verdadera pesadilla de Gattaca no es que sea una fantasía lejana,
es que es una realidad que podríamos llegar a vivir.